Mira, primero, la situación es crítica, es muy grave por varias razones. Voy a darle primero la parte científica en tanto a la disposición del hospital y luego la parte, vamos a decir, médica de recursos humanos del hospital. En cuanto Por al favor. tema de infraestructura, el hospital tiene muchos años en descuido, en donde no se ha modernizado ni ampliado lo que son las salas de UCI, los cuidados intensivos, y de observación donde están más o menos los ventiladores mecánicos. ¿Por qué les digo esto? Porque el tema COVID a nivel mundial, la complicación más frecuente es la respiratoria, es decir, que el paciente debe respirar por una máquina, por un tubo de ventilación, porque lamentablemente se Ujú. complicó es la respiración, la parte de ventilación. Entonces, si yo tengo un hospital que donde habían 8 camas de UCI y en la parte de observación habían ocho camas más, pero se dañaron los equipos, o sencillamente no tiene la disposición de sustituirlo, o no se compró más, o no se amplió, no está la capacidad, 16 camas, ponte, vamos a redondear a 20 camas, no está la capacidad de 20 camas con ventilación mecánica Ujú. para hacer un hospital centinela, como ellos quieren colocarlo, como si fuera toda la estructura para eso, y es falso, ¿no? Entonces tenemos ese primer lado que no tiene la estructura y la capacidad. En el otro lado tenemos el tema de recursos humanos. Si el médico no tiene las condiciones necesarias de implementación de equipos de protección para atender un paciente, ahí está el ejemplo. Tenemos 5 colegas que murieron, lamentablemente fallecieron, y una enfermera que también se sumó al equipo de Lamentablemente. salud que fallecieron. Entonces vemos que no se están dando las condiciones para que esos colegas estén trabajando. Entonces, tienen ese descaro de decir que el médico que no asista a la institución lo van a buscar a su casa, le van a quitar el título universitario, o sea, por Dios, ni siquiera dígale vamos a contribuirle, vamos a respetarle y vamos a darle sus instrumentos para que esté necesariamente protegido en una guardia en el hospital universitario, le vamos a dar todas las condiciones de transporte, usted es médico y tenemos problemas de gasolina, usted va a tener una ventaja, por decirlo de alguna manera, la prioridad al momento de surtir gasolina para que vaya a su guardia, pero no. Lamentablemente vemos cómo lo que hacen es complicarle más el tema al médico en el Zulia, no dan los instrumentos, los implementos necesarios para el Total. tema COVID y aparte se hace, ni siquiera hay un protocolo. ¿A qué me En todas partes del mundo hay una emergencia especial para el tema COVID, es decir, para una sospecha respiratoria, y tenemos otra emergencia que es la que habitualmente estamos acostumbrados, es decir, una herida por arma de fuego, ese apéndice, el paciente que llegó con una apendicitis, el Ujú. paciente que está con vómitos, o sea, los Sí, el separamos otro para tipo que, de emergencia. correcto, pero es para que no se consigan en un mismo momento el paciente que está sospechando un coronavirus al paciente que tiene otra emergencia. Eso no se está haciendo en Venezuela, no se está haciendo en el Zulia, y vemos entonces que hay una mezcla del paciente con coronavirus o sospecha de coronavirus con el paciente normal. Entonces, ya es otro error que Además, vemos que, doctor, dígame, además, doctor, y disculpe que lo interrumpa, lo que muchos consideran una situación grave, y eso más adelante se lo voy a plantear, es esta estrategia que ha implementado el gobierno regional de tomar, por ejemplo, los moteles, instalaciones como el Pachencho Romero, instalaciones como la Villa Olímpica, donde hay un paciente que le hacen una prueba rápida, sale positivo como resultado y ¡plum! Lo encasquetan en un mismo espacio, sin discriminar como tal cual como usted está narrando, aquellos que realmente tienen el virus y aquellos que no. Este, ¿Eso es recomendable, aconsejable, positivo o es totalmente reprochable? no, se trata de la improvisación que están acostumbrados. ¿Por qué le digo esto? Primero, el examen de elección a nivel mundial es la PCR. La PCR, como es Uh -huh. un material genético, vamos a ver exactamente si tienen una infección con el virus, es confiable, muy diferente a esos exámenes de sangre que no están recomendados en este momento para hacer diagnóstico. Ese es número uno. Número dos, si en centros o otros países que tardan hasta 2 o 3 días en salir la PCR, en Venezuela todo como lamentablemente estamos en Venezuela todo centralizado, todo es por Caracas Se y tarda hasta centraliza. 8, Uh 9, -huh. 10 días un resultado que debe Imagínense usted. alterar por lo menos la mitad. Entonces,
Ese es otro error con respecto al tema del examen de elección para el diagnóstico. Y el tercero que le iba a comentar es eso de los moteles, o sea, una locura total donde nadie, primero no tienen atención médica, nadie los ve. Segundo, no le dan medicamentos, ni siquiera, o sea, si no lo están viendo, menos los medicamentos y la alimentación necesaria. Entonces el paciente con COVID, sin medicamentos, sin alimentación, aislado y sin familia. Imagínate cómo están esos pacientes. Por eso es que donde si tú sospechas que tienes un problema de coronavirus o sientes que tienes un cercano familiar con coronavirus, no vas a denunciar, no vas a decir nada a la parte de salud porque sabes que te va a llevar a aislamiento, encerrado, prácticamente una cárcel, sin las condiciones mínimas para esto. Entonces, imagínate el subnúmero que no está en el registro que están haciendo ellos improvisados, porque eso desde el primer día en la epidemiología es una ciencia, está explicado. Es imposible que tú tengas 2 casos, de repente 0 casos, 1 caso, 0 casos 2 días, de repente 40, 0 casos. No se corresponde con lo que es la parte epidemiológica. Si tú comienzas con 2 casos, ya hay un entorno donde por lo menos ya hay 4 personas más, al día siguiente tienes 4, tienes 8, tienes 10 y vas Y hay subiendo porque una ya tú, progresión. claro, se ha hecho, si tú revisas, es más, a nivel de internet, hay ya páginas actualizadas con los números que dan los países, los ministerios, y tú vas viendo las gráficas con los casos del día, con los casos complicados, con las muertes y casos totales. El único país que no tiene una ciencia cierta es Venezuela, o ves esos gráficos que no se dan, que ya uno sabe que son No, y irreales. además el agravante, doctor, de que no existe publicación de informe epidemiológico. Sí, y mira, y eso desde el año 2015 estamos haciendo la denuncia porque cuando tú estás en un ambulatorio, en un hospital, se hace un registro con los casos del día, esos registros se llevan a nivel central del hospital y el hospital los reporta tanto al Sistema Regional de Salud como al Sistema Central del Ministerio de Salud. El ambulatorio, el médico lo lleva, luego pasa a la dirección del hospital, ese hospital lo pasa al sistema regional y luego al ministerio. Desde hace 5 años no se publica casos de dengue, cólera, diarrea, no sabemos qué hay en Venezuela. Que eso es importante para que tú sepas la Claro. incidencia de las enfermedades y poder tomar las medidas para prevenirlas o controlarlas. Si yo tengo un brote de diarrea, yo te digo, mira, en la comunidad X, Caciquemara, por decirte un municipio X, hay 10 casos, 15 casos, 20 casos, cuando nunca hay, yo tengo que ir hasta allá, ver qué está pasando con el agua, ver qué está pasando con la higiene y tomar medidas a esos 15, 20 casos que están surgiendo. Pero si yo no tengo el boletín epidemiológico ni siquiera, ya sabemos que no se está haciendo el registro. Es lo que está pasando con el COVID. Vemos que un día hay casos, otro día no hay casos, de repente hacen una estadística a nivel nacional perfecta, pero entonces en el sur lo dicen hay 20, ¿dónde están esos 20 casos? Otro error garrafal del sistema a nivel del Zulia es que hacen una especie de horario especial de 8 a 12, donde tú estás exponiendo de 8 a 12 Ujú. a todas las personas a comprar, a limitarse. Entonces, en vez de tener distanciamiento social, lo que estás es conglomerando en 4 horas de compra a todas las personas que tienen que salir, por supuesto, vas a aumentar los casos. Claro, y ni hablar de la crisis de la gasolina, ¿no? Y de los Ese es otro horarios tema. establecidos, que también en las estaciones de servicio se convierten en centros de concentración y por ende centros de contagio del mismo COVID, ¿no? Exactamente, por eso que te digo que no saben lo que están haciendo. O sea, con propiedad lo estoy diciendo, me hago responsable de lo que digo, están improvisando, porque todos estos protocolos están establecidos. Interesante. Ya eso está establecido a nivel internacional, hay un protocolo. Primero hay que hacer llamado a distanciamiento social. Cuando tú haces un llamado, no significa todo el mundo preso en su casa, no salga nadie. Primero tienes que hacer un llamado porque es algo de conciencia, Claro. explicarle a las personas que es por su bien, por sus familiares, etcétera. Número uno. Número dos, si tú limitas un horario específico, mira, hay países como Colombia donde se colocaron días para salir por terminal de cédula, para tratar de limitar que no todas las personas salgan al mismo tiempo. En el caso de Chile, se da un permiso especial por la policía. ¿Me entiendes? O sea, hay mecanismos que tú puedas limitar un poco y no salga todo el mundo de 8 a 12 a ver qué hace. Eso es otra cosa, ¿no? Tercero, si tú metes presa a la gente, porque Me eso es meter presa permite a la gente, Nacarit, digan, que está, claro,
Me disculpa, pero nos aclaran aquí, Nacarit, que por cierto lo conoce y lo saluda con mucho gusto, dice que la última data publicada fue en noviembre del 2014. De hecho, en ese año no se hizo cierre del año correspondiente al 2000, perdón, al año correspondiente. Y del 2015 para acá no se realizaron más estadísticas. Correcto. Aprovechamos para saludar a todas las personas que se están conectando. De verdad que como Colegio Nacional de Periodistas nos sentimos, y yo particularmente me siento súper emocionada. Los saluda Jairo Durán desde Colombia, Saludos, José Jairo. Manuel Rodríguez, gran amigo, Lala Fernández, Zenida Alfonso, Nacarit del venezolano medio, a quien saludamos con mucho agrado, Rafael Gutiérrez, colega, José Luis Alcalá, amigo común, también le remite Saludos. su saludo, y Irene González, mucha gente amiga y de verdad colegas personas que se interesaron en esta información que usted está aportando, porque tal cual como reconoce, y usted lo puede reconocer porque está fuera del país, pero lamentablemente médico venezolano que en el territorio se atreva a decir lo que está diciendo usted, sencillamente va para eso, como ya ha pasado. No estamos inventando, Así es. no estamos descubriendo el agua tibia tampoco. Prosiga, No, doctor, y disculpe y fíjese la interrupción. como dice Aicha, y le envío saludos a Aicha, ella está comentando en 2014 nos hizo el cierre, y desde ahí viene el vacío total de información estadística, ¿no? Otra cosa importante que tenemos que aclarar es que si yo no tengo el protocolo establecido, como el Hospital Universitario, como el Hospital General del Sur, como el Hospital Adolfo Pons, por darte un ejemplo, va a trabajar de manera independiente cuando no hay el protocolo establecido. Por ahí vimos imágenes de lo que se quiere hacer con los hospitales de Seguro Social, en este caso el Adolfo Pons y el Noriega Trigo, donde van a colocar pasillos, camas, camillas, una al lado de la otra, con pacientes con coronavirus, pues no tienen la capacidad para manejar estos casos. Entonces, te repito, caemos en esas improvisaciones donde un paciente que tuvo un test rápido, positivo, que ya sabemos que no es confiable, y el otro paciente que no tuvo, por ejemplo, de verdad no tuvo la enfermedad, entonces este lo va a contagiar al otro de verdad. Entonces va a ser el contagio Claro. obligatorio porque no tenemos primero en la sospecha, el diagnóstico confirmatorio, en la disposición de las camas, porque no pueden estar una cama al lado de la otra, y menos cuando no tenemos el diagnóstico específico. Lo que estás diciendo tú es muy cierto. Si una colega de la costa oriental colocó un meme, una imagen cómica a nivel del presidente de la República y la estuvieron fiscalizando, la detuvieron, la amenazaron, imagínate un médico que diga lo que está viviendo en su hospital con propiedad porque lo está viviendo. Por eso es que entonces vemos ese vacío, ese silencio de las denuncias que deberían existir en cuanto a salud, y por eso es que nos tomamos esta responsabilidad a través de esos colegas que me pidieron, me han escrito todos estos días, me han informado de lo que está pasando en los hospitales. Entonces, lo que te decía, vivir el tema de la gasolina, que no tienen cómo transportarse, vivir el tema de que no tienen los implementos necesarios para atender una emergencia, en este caso de una enfermedad respiratoria. Luego, enfrentarse a los familiares, porque eso es otro tema que nunca se ha discutido y siempre lo vivimos nosotros. ¿Cómo le digo yo a un familiar que no tengo la ventilación mecánica porque el hospital no me está dando la capacidad de la ventilación mecánica? O que no puedo darle un tratamiento médico porque el hospital no lo tiene, no soy yo. Y por eso vemos entonces esas reacciones de los familiares contra los médicos que lo han golpeado, rompen las ventanas, rompen las puertas, pero es que nosotros somos los que estamos dando la cara. Es el director del hospital, que también lo he dicho muchas veces. Eso. Mucha gente, no, el director del hospital, pobrecito, no puede hacer. No, el director del hospital tiene mucha responsabilidad. En este caso, el saliente del hospital universitario, un director que estuvo con la administración del gobierno nacional, que fue cómplice de todas las carencias, de todas las cosas que no había en el hospital. Porque si Hablemos yo de soy nombre. director, el doctor Melvin Urbina. El doctor Melvin Urbina es el director saliente del hospital universitario, Ok. que es conocido en el Que es hospital, el médico gran internista responsable del de toda esta hospital. situación. Si yo soy director, yo, y no me dan las condiciones el gobierno nacional para yo mantener mi hospital bien, yo renuncio. Yo digo, mira, yo no puedo garantizar la salud de mi hospital. Yo renuncio, ¿por qué? Porque el gobierno nacional no me dio los recursos. Pero sí, pobrecito, porque trabajo con las manos y no tengo lo necesario. No, o sea, no podemos ser cómplices. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? Solamente porque yo soy chavista, yo creo en la revolución, entonces yo tengo que callarme la boca y seguir haciendo las cosas. Por eso es que el país está así.
por ese tipo de pensamiento es que estamos como estamos. Cuando llega un director y diga, mira, yo voy a ser director, pero con estas condiciones mínimas para poder trabajar, van a cambiar las cosas. ¿Qué hicieron? Ahora colocaron, no es por menospreciar, pero colocaron una médico egresada de la Universidad Bolivariana, que es más improvisaciones de su pensum, porque tenemos las pruebas de que no están preparados, que es relacionada directamente con el gobernador del estado. Entonces ahora el Sí, gobernador porque él decide, decidió intervenir a la dirección del hospital porque en su forma o a su manera reconoció que la situación se le había escapado de las manos. exactamente, entonces ahí caemos en lo mismo. Si el director saliente es familiar, tiene relación, nexo con el gobernador del estado, entonces ahora el gobernador como si no supiera nada, pero si él fue que lo nombró director hace un año. Entonces, ahí vemos entonces esas incongruencias en cuanto al manejo político de la situación de un hospital. Cuando no tengamos carrera dentro del hospital, es decir, que no conozcamos el hospital, que no sabemos el hospital universitario es un monstruo, por decir, en cuanto a la estructura, pero no tienen las condiciones en este momento ni de cirugía, ni de hospitalización, porque lo han dejado llevar, lo han desgastado en ese sentido, y traemos a alguien que no tiene ni idea de qué es administración pública, sino que era la que manejaba a los médicos en las colas de gasolina, que de verdad ni recuerdo, de verdad no es por mentir, no recuerdo ni siquiera Imagínese el usted. nombre de la nueva directora, porque salió el día de que la nombraron, no recuerdo ni cómo se llama, sino que su función era entrar en Alfonsina. una gasolinera, creo que es ella, su función era coordinar a los médicos para que tuvieran su tanque de gasolina. Esa era la función de esa médico que hoy es la directora del hospital más grande del occidente de Venezuela. En otras palabras, era la dalera. Dale, dale, dale. Exactamente, esa era la función. Y por eso que te repito, mientras sigamos con esa situación y sigamos pensando que porque yo soy revolucionario y yo, insisto, me han llegado muchas personas, no, que el doctor es excelente, que hay otros doctores muy buenos, serán muy buenos médicos, pero si están siendo cómplices, hay que denunciarlos. Sencillamente hay que hacer la denuncia porque son cómplices de este sistema de salud que está fallando, que no sirve, que no funciona y que tenemos que tomar las medidas necesarias. La primera medida es eso, un protocolo, exigirle al gobierno nacional las condiciones y solamente lo va a hacer un médico. Cuando el médico se sienta y diga, yo necesito para una emergencia tener esto, esto y esto, por supuesto que se va a mejorar. Por ejemplo, puntual, el equipo de protección personal. Mientras los médicos no tengan los equipos necesarios mínimos para tener una emergencia, no se puede hacer, no se puede trabajar un área, un hospital centinela, como quieren llamarlos ellos. A eso quería referirme porque me llamó la atención en este artículo de verdad excelente, los invito a ubicarlo, desarrollado por el periodista José Gregorio Mesa en el Diario del Nacional, donde habla de la situación del estado Zulia y entre otras cosas recoge el testimonio de la doctora Dianela Parra, que cita, por ejemplo, que un médico, por ejemplo, en el hospital universitario le dan una mascarilla para cubrir 24 horas. Bueno, imagínate Por si es con la ejemplo, mascarilla. pregunto, como quien sabe, porque yo no soy doctora, yo lo que soy es periodista y por eso le pregunto a usted, ¿cada cuánto tiempo hay que cambiar la mascarilla en estas, vamos a suponer, estas jornadas o estas guardias que un médico cumple de 24 horas en una instalación denominada Centinela para la atención precisamente de los casos de COVID? Primero, el tipo de mascarilla, porque no es una mascarilla Uh la -huh. que normalmente estamos usados a usar en la parte quirúrgica, sino que hay específicas como la N95 por el tamaño, por el filtro como tal. Ese es número uno. Número dos, depende del área, Uh porque -huh. si yo estoy en un área exclusiva, COVID, y yo tengo que salir a almorzar, a comer, a hacer algo fuera de esa área, yo tengo que cambiarme todo. Yo no puedo salir a comer con la misma mascarilla, con la misma ropa que estaba usando, ¿me entiendes? O sea, tengo que hacer un cambio para ir al área donde estoy, a comer, a hacer mis necesidades, qué sé yo, y luego regresar nuevamente, ya es un nuevo cambio. Debería cambiarlas en ese momento. Eso pasó con H1N1 hace unos años también en el hospital universitario. Lo mismo, están Claro. tan limitados de recursos que entonces te quieren dar uno y te anotan y ese es el que tiene que durarte 24 horas y no tanto 24 horas, para la semana, porque no tienes más. Entonces, fíjate Imagínate. cómo se contagiaron. Los primeros contagiados fueron unos residentes de cirugía del hospital universitario, que son los que dan la cara
a la emergencia. ¿Y qué pasó con ese personal? Los metieron en un motel, aislados, sin comida, sin asistencia médica y sin, por supuesto, ver la evolución del paciente, porque la idealizado, entre comillas, en un sitio, esa hospitalización es para poder observarte, poder ver tus condiciones, poder monitorizarte y ver si te complicas o no. En todas partes del mundo están los Claro. hospitales, vamos a decir, que se están funcionando, donde hay médicos, enfermeros, equipos, hay soluciones para poder ir, están las condiciones para eso. Pero ¿qué vas a hacer tú en un motel sin ningún tipo de supervisión, sin ningún tipo de medicamento, sin ningún tipo de monitorización? O sea, te insisto, es la manera de improvisar, de llevar estas cosas a lo mejor. No quiero ni siquiera pensar que haya un negocio detrás de esos alquileres de los moteles, pero hay que ver por qué un motel y no el Hospital Chiquinquirá, por qué un motel y no el Hospital Central, por qué un motel y no unos centros donde, por ejemplo, habían ambulatorios, como el caso de La Victoria, que se habilitaron con varias camas para atender observaciones, que Ujú. pueden hospitalizarse. ¿Por qué no La Victoria? O sea, ¿por qué no un centro donde están los médicos, enfermeros, personal de salud, sino que un motel donde no hay ni siquiera médicos? Eso sería bueno preguntarse y evaluar por qué se eligió eso. Sí, de dónde surge la alternativa de los moteles como opción para recluir allí o retener a las personas que se sospecha sufran de COVID. Saludamos a esta hora, 5 de la tarde, 26 minutos, hora México, no, hora Chile es 6:26, ¿cierto, doctor? Correcto, sí. 6:26. 6:26, Sería hora Venezuela. Acá nos no, 5:25 se en conectó. Colombia. Ajá. Ok, y 5:25 exacto, Colombia. Elisaúl, Silvia Barbosa, la licenciada Luisana, Alfredo Fernández, desde Colombia le escriben que es auténtico el planteamiento que está haciendo y, y, y le dicen, como aupándolo a las realidades que nos está revelando, que así se habla. Em, Hemos mencionado en varias oportunidades el tema de los hospitales centinela. ¿Qué científicamente hablando o en la realidad ideal o de acuerdo a los protocolos cuando se plantea pandemias, epidemias como la que estamos sufriendo en el día de hoy, qué características debe reunir una instalación hospitalaria para ser catalogada como centinela? Porque el Primero, gobierno se ha llenado la boca con esto de... sí, una cosa, primero tener una capacidad de cuidados intensivos funcionante. Eso significa porque la complicación va a meritar una intubación, es decir, una ventilación mecánica, y va a estar la máquina respirando por ese paciente complicado en cierto tiempo. Ese es número uno. Número dos, hay que hacer un triaje. El triaje es como la clasificación de los pacientes. Si yo no tengo el protocolo que te expliqué, que aquí lo estamos haciendo como sugerencia, si hay alguno del gobierno revolucionario, como dicen ellos, del Zulia que nos esté viendo, anoten, anoten. Yo no estoy cobrando nada, es algo que le estamos dando y que va a ser beneficio para todos. Es algo que nos va a beneficiar a todas las personas que están en el estado en este momento y vamos a evitar lesiones. Tiene que haber un espacio de triaje, es decir, un médico que va a decir, mire, usted es un sospechoso de respiratorio, vamos a ponerla en esa área, aislado en este momento, porque no hemos hecho el diagnóstico mientras hacemos el diagnóstico. Ese es número uno. Ah, usted no es sospechoso porque usted no tiene contacto, sino lo que tiene dolor en el estómago por una apendicitis, usted va a ir a la otra emergencia que no tiene nada que ver con esto. O sea, clasificar cuál de los dos va a ir y no agruparse Uh -huh. todos en la misma emergencia. A su vez, hacer esa clasificación de la emergencia. Una emergencia solamente respiratorio, el paciente que tiene tos, que tiene dificultad respiratoria, que en este caso tenemos que tomar el ejemplo de los países europeos. Si ya sabemos que en Europa el paciente te Uh -huh. presentaba alteración del olfato, presentaba alteración del sabor, tenía dificultad respiratoria, tenía dolor de cabeza, le dio fiebre, ya es un paciente sospechoso. Entonces ese paciente lo vamos a poner de otro lado, al paciente que no tiene nada, que tiene dolor de Claro. estómago o que fue herido por arma de fuego o una herida por arma blanca. Esa es la clasificación. Luego que te dije de ese aislamiento, tener la capacidad en ese centro centinela de hacer la prueba específica de PCR y no tardar 10, 12, 14, 15 días, sino lo más próximo posible,
Porque ese paciente que está en ese momento en sospecha, si se hace el diagnóstico positivo, debe hospitalizarse. Al momento de hospitalizarse, tenemos que ver dos opciones. Una, el paciente está bien, tranquilo, asintomático, lo podemos dejar en una área de hospitalización, sin intubación, sin ventilación mecánica, porque está bien. Opción número dos, el paciente está desaturando, es decir, le cuesta respirar, ya vemos una dificultad respiratoria, está decayendo, ese paciente tiene que intubarse y llevarse a una unidad de cuidado intensivo y, por supuesto, respirar con la máquina que les comenté, que es la ventilación mecánica. Pero si en mi hospital Centinela sencillamente no se está haciendo nada de eso, ya no cumple un hospital Centinela, les repito, es improvisación, Claro. es llevar el paciente, el que está disponible, al momento que esté disponible, la cama que esté disponible, etcétera. Es lo que está pasando en el sur. Entonces, les repito, un triaje, un área de aislamiento preventivo mientras se hace el diagnóstico, el laboratorio funcionando, porque tenemos que tener un laboratorio en el estado de Zulia haciendo esto. Yo no sé por qué todavía en el 2020 no se puede hacer una PCR en el estado de Zulia, siendo vamos a decir, a nivel económico, el estado más importante de Venezuela, con la capacidad de La habitantes, la segunda mayor capital. cantidad, conteniendo la mayor cantidad de habitantes en Venezuela. Entonces no tenemos PCR en el Zulia. Y son cosas que en este momento es para que las autoridades que nos estén viendo, no importa el color político, ya se cuestionen. Mira, ¿por qué nosotros no tenemos PCR? ¿Por qué nosotros no hacemos estos exámenes? ¿Por qué tenemos que llevar todo a Caracas cuando podemos hacerlo acá? Entonces son los momentos de crisis que pueden surgir situaciones que nos den beneficio a futuro. Y por qué no, las personas que nos están viendo, que tienen algún acercamiento con el gobernador del estado o con alguien del ministerio a nivel nacional, mira, vamos a habilitar en el estado Zulia laboratorios específicos, vamos a hacer, porque todo es Raceta y porque todo en Caracas, vamos a hacerlo en el Zulia y vamos a empezar a descongestionar ese centralismo que nos tiene súper atrasado. Entonces, ese es número uno Oh, con respecto, ujú. con respecto al Hospital No, no, Centinela, no, continúe, continúe. porque debe haber otros hospitales que deben manejar casos que no tengan complicaciones, solamente hospitalización. Ese paciente que fue Claro. diagnosticado con COVID, que se está monitorizando, que tiene medicamentos, pero está aislado. Y por supuesto, ¿por qué es importante el estudio de PCR? Porque a partir del estudio de PCR, tú vas a indicar los 14 días que se dice que ya el paciente después de esos 14 días no contagia a otro. Es decir, que tú le Ujú. vas a dar un alta por el tema COVID porque ya no está transmitiendo el virus a otra persona. Entonces, si no tienes el PCR, ¿cómo sabes ese paciente cuánto tiempo va a estar hospitalizado? Claro. Segundo, otro error que está sucediendo en el Zulia, que me lo dijeron unos colegas, para hacer el alta médica, están pidiendo otro PCR. Entonces, si Entiendo. tú, el 1 de junio, se te hizo un PCR, estabas aislado. Te llegó el 10 de junio porque se tarda 10 días en hacer el diagnóstico. Pero entonces el 14 vas a tomar una muestra que va a ir 10 días más, es decir, vas a estar un mes en cuarentena y vas a estar un mes aislado. Unos colegas periodistas, que no voy a decir su nombre por supuesto para protegerlo, me dicen, mira, es tan grave la cosa que yo he tenido en mi entorno pacientes sospechosos, pero no dicen nada porque le dicen me van a meter en un motel aislado. Yo prefiero encerrarme en mi casa y quedarme tranquilo en mi casa. Tal cual. Es lo más sensato porque si yo no tengo complicaciones, no tengo nada que me esté produciendo, vamos a decir, parte respiratoria, me puedo quedar en mi casa. Ah, ya tengo una dificultad respiratoria, ya me cuesta respirar, ya me siento mal, ahí sí recomendamos ir al hospital porque ya es algo que no va a ser en su casa o un motel, sino que es algo ya una ventilación mecánica o con medicinas que se pueda controlar la enfermedad. Imagínese usted. Hablamos de dos, de la prueba que se lleva 10 días y hablamos de las pruebas rápidas. Hemos visto, por ejemplo, cómo la alcaldía de Maracaibo, por ejemplo, por mencionar una institución, hace jornadas de pruebas rápidas, eh, pero cuando lo hace, y esto quiero que me lo diga con toda sinceridad, lo hace con un fin realmente porque se preocupa por la salud de la gente, un fin populista, porque ciertamente, como usted mismo me dice, estas pruebas rápidas no tienen ningún tipo de veracidad y no le brindan ningún tipo de seguridad a la persona que se la hace. Claro, ahí entramos en esas campañas de que yo estoy haciendo algo y quiero hacer algo a nivel político y por eso es que pasa estas cosas. No es lo ideal. Estas pruebas rápidas lo que se hacen en a veces centros, personal de salud, etcétera, con la intención de que si sale positivo, hacer la PCR. O sea, es Ujú. decir, hacer el estudio específico, pero todavía no me da la sensibilidad, puede decir si tiene o no tiene el contacto con el coronavirus. Entonces, no es lo conveniente, no es lo que se debe hacer.
y caemos en lo que te estoy diciendo, caemos en las improvisaciones. Ahí se ve cómo hay dos niveles de salud, a pesar de que son de la misma línea política, hacen dos cosas diferentes. Y ahí se ve cómo son los intereses personales entre gobernador y alcalde, donde si son inteligentes apuntarían una sola línea y si son inteligentes trabajarían en conjunto. Pero Y así no ha gastarían pasado, tampoco tanto real, ¿no? claro, y gastan recursos innecesarios y no van el dinero a donde debe ir, que es al hospital, a los implementos de los médicos, a los equipos necesarios de medicinas, a comprar ventiladores, etcétera. Ahí debería ir recursos económicos para habilitar sobre todo porque esto está comenzando. No quiero asustar, no quiero alarmar, pero este es el comienzo. Si teníamos, según ellos, 4 casos hace un mes y ya hoy están hablando en el Zulia de más de 100 casos, y ya mañana vamos a tener, por cada 100 casos confirmados, deberían estar cuatro, o sea, por cada caso, por explicarlo mejor, por cada caso confirmado, deberían estar cuatro en su entorno sospechoso o producir la enfermedad. Porque acuérdense que los virus tienen un periodo de incubación, es decir, entre 2 días y 14 días, ese virus se va a manifestar o se va a dar a pie en cuanto a la enfermedad. Si yo tengo ese margen tan amplio y tengo 4 casos más aparte de los 100, es decir, deberían haber 400 casos. Por decirte, eso se habla epidemiológicamente, que es lo que debería estar. Entonces, yo voy a tener 400 casos en unas semanas, que no van a ser 400, ya van a ser 800, y así vamos a ir duplicando. No está la capacidad en el Zulia para manejar estos casos. Entonces, por eso es la importancia y es lo que quiero llevar yo con estos mensajes a las personas que nos están viendo. Tenemos que tener el aislamiento social, tenemos que tener la cuarentena. Si no tengo nada que hacer en la calle, no salgo. Si tenemos que comprar comida, que salga uno de las personas del entorno familiar que va a comprar, no salgamos todos a elegir en familia a comprar. Claro, Y tratemos, por favor, de conglomerarnos, porque es otro tema que he visto a nivel mundial, lo estoy viendo yo actualmente acá en en Santiago Chile. de Chile, Ujú. que salgo y cuando miro atrás tengo una persona aquí y una persona acá. O sea, distanciamiento social, eso es lo más importante que les pido, el lavado de manos, el uso de mascarilla, son medidas que tenemos que usar independientemente si estoy o no contagiado. Es algo que tenemos que usar, que se va a hacer nuestro pan de cada día y el distanciamiento social. Eso es muy importante porque son las medidas que podemos evitar la propagación del virus. Si me permite, doctor, estamos, para las personas que se van conectando a esta hora, estamos conversando con el doctor Gabriel Gutiérrez. Él se encuentra en Chile, pero es venezolano y es zuliano. Y él presidió la Sociedad de Médicos y de Internos, de residentes, allá en el Hospital Universitario de Maracaibo. Por eso habla con tanta propiedad sobre lo que se está tratando. Está en Chile y también le toca tratar y evidenciar el cómo se está llevando acá, allá el tratamiento del COVID. Por eso el hecho de que esté fuera no solamente le da la propiedad de hablar, sino que también tiene la libertad de expresarse y decir unas cuantas verdades que lamentablemente los médicos en el estado Zulia no lo pueden hacer, porque el médico que se queje o médico que denuncie es un médico o un personal hospitalario que va preso, porque lo hemos visto ya en otras oportunidades. Saludamos a utasolanos, son venezolanos que están en Utah, Leo Pérez que se comunicó, ya se conectó, Johnny Silva, bueno, muchas personas de verdad que gracias a Dios se han conectado y nosotros que también con mucho agrado recibimos y esperemos que esta información que se está aportando le sea de utilidad. Un agravante, doctor, para retomar el tema, en el caso Venezuela, en el caso COVID, que se presentó desde el inicio y desde antes de la llegada de la pandemia, es la carencia de agua, porque tenemos un hospital centinela, una instalación inmensa como el hospital universitario, por solo citar uno. No estamos hablando ni del hospital de especialidades pediátricas, ni del hospital de Paraguay, pues estamos hablando de uno solo, que es el hospital universitario de Maracaibo, que no tiene agua por tubería, que el agua la suministran por cisternas, que muchas veces es insuficiente, que las habitaciones, por ejemplo, no les llega agua, que tienen espipotes y no estamos inventando nada. Esta situación de carencia de agua y ni hablar de la dificultad de conseguir el jabón para lavarse las manos. Claro, esto agrava porque la medida más efectiva es lavarse las manos, que yo estoy matando el virus, estoy eliminando la propagación del virus. Si no tengo agua,
Aparte, si te has dado cuenta, ojo, otra cosa que no hemos acotado, toda esta información que les estoy dando son colegas que trabajan en el hospital universitario, son enfermeros que están en el hospital universitario, es personal que trabaja en el hospital universitario que me llega la información todos los días, estamos conversando, y por eso con propiedad le estamos diciendo todo lo que está sucediendo. Entonces, mira, otra cosa es el tema del agua, el tema de la electricidad, que a veces Ujú. se Los va la luz y apagones. entonces no funcionan las plantas eléctricas. La alimentación. Acuérdense que el virus es el sistema inmunológico el que va a defenderme contra un virus, no solamente con coronavirus, adenovirus, influenza, rinovirus, todos los virus, es mi cuerpo quien lo defiende. Entonces, si yo estoy alimentándome mal, no tengo agua, no tengo electricidad, no tengo las condiciones mínimas, imagínate las condiciones del hospital para los médicos y los pacientes. Ojo, siempre hablamos ese binomio paciente-médico, Claro, claro, claro. paciente-enfermera, porque no hacemos nada separándolo, ¿no? Entonces, el tema de la alimentación es importante. En estos días pasaron una fotografía de las comidas que les están dando a los pacientes hospitalizados. No tienen comunicación con los médicos, es decir, ellos se hospitalizan, pero no hay médicos, porque eso es otro tema, el recurso humano que se me había olvidado decirle. Con el tema Imagínate. de la situación país, la renuncia de médicos, la renuncia de enfermeros, no está la capacidad que era el hospital universitario hace unos 10 años atrás, que tenía todos los posgrados con residentes, todos los adjuntos, todos los médicos trabajando al mismo tiempo. En este momento no se da. Hay posgrados que dan desiertos, hay posgrados que renunciaron todos los residentes. Entonces vemos lo grave que está sucediendo y por supuesto, si tú le obligas a un médico a decir, tú tienes que ir, porque si no te voy a quitar el título o te voy a meter Ujú. preso, no le está dando incentivo, o sea, no le está dando las condiciones para que el médico vaya tranquilo a exponerse, porque Claro. somos la primera línea de trabajo, amenazados, no es lo más conveniente. Entonces, otra cosa que les digo a las personas que están cercanas al gobierno regional, al gobierno nacional, incentive, vamos a dar al médico un transporte, por darle un ejemplo, vamos a dar un transporte que lo haga una ruta de buscar a los médicos en su casa, A vamos a garantizar alimentar, la alimentación, lo por lo básico. mismo, exacto, vamos a dar las comidas a los residentes que están 24 horas acá, una buena alimentación, vamos a dar una buena protección personal, que, ojo, se está La viendo mucho dotación. esto, médicos interesados en Venezuela pidiéndonos donación a nosotros los que estamos afuera, para que por favor le enviemos las cosas a los médicos en el Estado Sur. Eso es lo que se está viendo, protegiendo médicos a otros médicos, porque es la única forma que tenemos. Pero si el gobierno nacional dice, quiero trabajar esto, vamos a darle los implementos a los médicos, vamos a alimentación, vamos a darle transporte, vamos a darle las condiciones mínimas, un bono necesario para que no esté preocupado que tengan que salir a una privada o algo a trabajar, sino que estén en el hospital tranquilos 24 horas una guardia. Esas son las condiciones mínimas, ni siquiera necesarias especiales, condiciones mínimas para que el médico esté tranquilo. Entonces, a esa persona que está allí, recuerde, ese fue nuestro grave error de llevar esos mandos militares a gobierno. Nosotros somos médicos, Mm. no somos militares, no tenemos que recibir órdenes, sino que más bien al contrario, apóyense en los médicos, pregúntele a ese médico que está en el hospital universitario, ¿qué necesita? ¿Qué le traigo? ¿Qué necesita de implementos médicos? ¿Qué necesita de implementos de protección personal? Y le va a dar la respuesta. Pero si seguimos bajando la información porque un general dijo al coronel, al teniente coronel, no vamos a hacer nada. Sencillamente, esa es la manera que se está manejando Venezuela a través de un sistema militarizado y no hay respuesta absolutamente de nada y vemos estas condiciones que cada vez es peor las enfermedades y la situación país. Sí, saludamos a esta hora a Norca Marrufo, querida amiga, periodista, Rafael Bracho, Ángel Espina, también amigo común, Saludos Ángel, que se claro. encuentra en Colombia, Evelyn Linares, también Cristian Camilo, Rostro Caribe, la cuenta Rostro Caribe, que también es de Colombia, de verdad agradecidísimos desde el Colegio Nacional de Periodistas por esta conexión y sumarse a esta información que tal como nos decía nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Gabriel Gutiérrez, ojalá y esta conexión pudiera llegarle a las autoridades del gobierno regional, en este caso del estado Zulia, porque el Zulia, porque es el tema que estamos abordando, porque somos CNP Zulia, porque el doctor es zuliano y además porque conoce y tiene la autoridad de poder hablar sobre el tema. Ojalá que de verdad tengamos la posibilidad de que esta información que estamos aportando y estas recomendaciones, porque ese es el fin de esta ventana, no es criticar, no es denunciar, no es darle tiros al gobierno porque, ay, porque somos, no. La idea es abrir una ventana informativa para dar la mejor orientación a las personas, dar la información
sobre la veracidad, sobre la realidad, porque todos hemos visto, lamentablemente, el oscurantismo con el que se está tratando esta información, por ejemplo, del COVID, y no hablar ni hablar del tema de la gasolina ni hablar de otros tantos temas. Saludos, nos envía Ángel. A propósito de que está conectado Ángel, que está conectada Evelyn, que está conectada Norca, que está conectado Leo Pérez, muchos amigos periodistas, muchos de ellos están en la calle, porque si bien los médicos, las enfermeras, los camilleros, son personal que está allí de primera línea, que son los que están, pero es que enfrentando lamentablemente esta epidemia, también nuestros periodistas están saliendo a la calle, acuden a ruedas de prensa, se enteran que determinada persona o que se acercan, por ejemplo, a los moteles, los que se pueden, ¿no? Y los que no le borran el material, para dar cobertura a esta información, pero se exponen. Así es. Entonces, Bueno, ¿qué fíjese, recomendaciones le podemos dar a los periodistas para que den la cobertura tomando dentro de las circunstancias y las carencias la mayor previsión? claro, bueno, les recomiendo a todos esos periodistas que nos están viendo, número uno, sospechen que el paciente o la persona que está al lado es positivo. Es decir, yo tengo un lado positivo, yo me voy a tomar mi distanciamiento. Entonces, cuando hagan la rueda de prensa, que estamos acostumbrados a colocar sillas una al lado de la otra, por lo menos dejar una silla vacía. O sea, entre periodista y periodista dejamos una silla vacía para que tengamos por lo menos un distanciamiento y, por supuesto, la silla vacía coincida con la que tengo de atrás. No voy a tener Claro, una vacía y una detrás de otra. Eso es número uno. claro. Número dos, implementos personales, su tapaboca. Siempre recomiendo, ahorita yo sé que es difícil el tema del gel, pero por lo menos cualquier tipo de gel, alcohol, crema que podamos tener para tratar de limpiar constantemente las manos. Mantener ese distanciamiento al momento del entrevistado. Si tengo que entrevistar a alguien en la calle o tengo que hacer algún tipo de reporte en la calle, yo sé que hay unos protocolos con respecto al micrófono y todo esto, pero mantener un poquito más de distancia y tratar de que, por supuesto, el ruido ambiental va a afectar un poquito, pero que se mantenga una distancia mayor a la que realmente están acostumbrados a tomar. Otra cosa es, siempre tomen las medidas de la mascarilla bien apretada, porque hay a veces hay errores donde las mascarillas quedan como flojas, entonces a veces solamente queda la boca y la nariz expuesta. No estamos haciendo nada. Ujú. Que cubra nariz, que cubra la boca y bien, bien apretada, que cubra todo Claro, que sienta presión a los lados, porque queda espacio, es decir, que está pasando aire y no estamos haciendo el filtro que es necesario. Eso con respecto a la parte de la calle, ¿no? Igual, ustedes que van a sus casas, cuando lleguen a su casa, quítense esa ropa, si es posible, mantenga a su familia, díganle a sus familiares que dejen la lavadora abierta. Usted llegó, se quitó su ropa, una bolsa, o va directo a la lavadora y hágase el lavado allí. Si tienen sus zapatos o algo por el estilo, déjenlo en la parte de afuera, si puede dejarlo afuera, o por lo menos dejarlo en una bolsa separado. Es decir, cuando lleguen, medidas de limpieza o medidas personales. Toman su baño y luego, por supuesto, saludar al resto de la familia, lo que van a hacer con la familia. Esto es importante, porque a veces se corta eso. Yo me cuido mucho en la parte externa, hago todas mis medidas externas, pero llego a mi casa y allá voy y entro a donde tengo niños, adultos, personas con riesgo y podemos fallar en ese momento. Entonces tomamos esas medidas, llegar a mi casa, todo, cambiamos toda la ropa, vamos directo a la lavadora, la parte de los zapatos, bañarse, ducharse, si no se puede bañar por el tema de agua, que también tenemos que tomarlo en cuenta, por lo sí, es menos una realidad. con un poco de agua lavarse la cara, los brazos, las zonas expuestas, por lo menos tomar unas medidas necesarias para el lavado y evitar los familiares que están en la casa confiando en nosotros, porque eso es otro tema, nosotros estamos expuestos, pero tenemos familias que ni siquiera están saliendo a la calle, entonces tenemos que cuidarlos también a ellos. Imagínese usted. Hay otra realidad que afecta al estado Zulia y es al ser un estado fronterizo, eh, es susceptible también al ingreso de un mayor número de casos de lo que fuera un país, perdón, un estado ubicado en zona central, ¿no? Pero también a esto se añade la situación de las políticas que el gobierno ha manejado respecto al control o al descontrol o a la improvisación con la cual ha llevado a estos venezolanos que
precisamente porque se han quedado sin su fuente de trabajo, decidieron en algún momento retornar al país y no les permiten ingresos, sino que los confinan en un espacio y, según han denunciado, no en las mejores condiciones. Esta pregunta o esta situación quiero que me la relacione a otro detalle. Cada tarde que sale Delcy Rodríguez, la ministra, para hablar, o sale su hermano Jorge Rodríguez, hablan de casos comunitarios, casos... Hay una clasificación que quiero que usted también me la corrobore internacionalmente, de acuerdo a los protocolos, cómo se denominan aquellos casos que vienen de afuera, aquellos casos que se producen dentro del territorio. Mira, ahí es otra falsa información que dan ellos, por la sencilla razón de que quieren como echarle la culpa, no, es un paciente o alguien que venía de Colombia y lo trajo. Ya a esta altura, no podemos hablar de casos, por ejemplo, cuando hacían los viajes que venían personas de otro país, que llegaba el primer caso, hacía el foco. Ya hay casos en Venezuela, ya esos casos son internos, por supuesto. Puede haber un grupo que está llegando de Colombia y pudiese tenerlo, pero ya con estos números que están dando ellos, ya son casos internos, por lo que te acabo de explicar. Cuando hay uno confirmado, por lo menos hay 4 sospechosos a su alrededor. Entonces ya no podemos decir que es el que llegó de Colombia, que es uno solo, y me colocó después a 10 días más el de Colombia. No, ya son casos internos, pero es la misma manera de decir, yo tenía todo cubierto, yo tenía mis medidas bien hechas, pero entonces son casos que están Pero viniendo de vino Colombia alguien a porque echarme a perder la cosa. exactamente, como allá no están controlando, me están llegando de afuera. Esa es la única razón por la cual hablan de estos casos que solamente existen en Venezuela. Porque ya cuando a nivel mundial tú revises la estadística que te estoy comentando, ya no se habla ni siquiera de eso. Ya lo que se habla es de nuevos contagios por día, de los casos que están, por supuesto, con muerte, que es lo más grave, los contagiados en total y los que han salido en cuarentena. Eso a nivel mundial, y tú te puedes meter en internet, vas a ver la estadística de todos los países actualizándose a cada rato, porque eso cada cierto tiempo lo van actualizando, y están las gráficas, países, todos los números bien, menos Venezuela. Entonces ahí vemos lo que te estoy comentando. Si ni siquiera tienen la capacidad de tener un hospital con un sistema automatizado, informático de consulta médica, menos van a tener los casos día a día de lo que están haciendo con PCR, que se estarán 10 días más. O sea, si tú haces la prueba hoy, que hoy es 26, el resultado va a ser más o menos el 6 de julio. Entonces, ya ahí vemos que ni siquiera tienen un control específico de los casos, ya vemos que están sencillamente llevando la información por llevarla, y por eso es que les insisto a todas las personas que nos ven que me interesan que nos cuidemos, que evitemos la propagación y que evitemos el Claro. contagio. Pero esa falsa expectativa la fueron creando ellos mismos cuando decían, no, no tenemos casos, no tenemos casos, hoy tenemos 0 casos, y se prestó a eso. Vimos entonces toda la gente que salió las pulgas, salieron a comprar. Yo entiendo esa persona que amerita el día a día para comer, que amerita salir a vender, pero tenemos que tener la balanza. ¿Qué prefiero? ¿Enfermarme, estar enfermo de COVID o estar en mi casa sano? ¿Puedo Además yo del de riesgo otra de contagiar forma? a la familia, ¿no? Claro, ¿no? Y otra cosa es, ¿puedo yo de alguna forma vender mi producto? Y ahí entramos en lo que tiene que hacer el sistema regional o el gobierno regional. Si yo soy gobierno regional, tengo que decirle a esos pequeños vendedores o ambulantes, mira, usted tiene producto, vamos a pasar a buscarlo, vamos a vender. O sea, crear nuevas formas de la parte económica, poder ayudarlos a ellos, poder ayudarse ellos, pero para eso está este momento de crisis, para poder hacer estas sugerencias, estas cosas que la gente pueda de alguna otra manera cubrir esa parte económica, crear la seguridad en cuanto a la transmisión del coronavirus y pensar en ellos, hacer censos, como a ellos les gusta tanto ayudar con bolsas de comida Sí, y les sí, sí. gusta tantos bonos, este es el momento de hacer esos bonos, esas ayudas de comida, llevarlas a sus casas. No es que lo vayan a entregar en un estadio y que hagan una fila, sino que ellos pasen con un camión, Claro. tantos camiones que tienen de ahora de transporte, un camión de eso, con la bolsa de comida y vayan con un censo, casa por casa, llevando la bolsa de comida y ese le aseguro que esa familia no va a tener que salir, porque tiene su comida para por lo menos para un mes. Entonces son cosas que, le repito, no hay que pensar tanto para hacerlo, se la dejamos como propuesta. Es más, le invito y lo propongo al Colegio Nacional de Periodistas, todas estas cosas que estoy diciendo las voy a pasar por escrito, se las voy a hacer llegar, tanto la parte de Bienvenida a todas las salud sugerencias. como la parte esta de las bolsas de comida que lleven casa a casa y que se pueda proponer allá en el gobierno nacional para que sean propuestas, que ellos no vean que estamos discutiendo, sino que son propuestas que pueden implementar y que pueden ayudarlos.
Bueno, y además la propuesta, por supuesto, que hablaba usted de la logística de apoyo para el personal de primera línea. Saludamos a Andreina Socorro, que también se conectó, a Estefanía Osorio, también periodista. De verdad, nosotros agradecidos por esta oportunidad, de esta ventana que estamos abriendo a través del Colegio Nacional de Periodistas, y agradecido con usted, doctor, por permitirnos eh, tomar toda esta información, que lamentablemente es una realidad que en Venezuela se hace bastante como que difícil obtenerla. ¿Qué nos espera? Eh, ¿Qué se espera del comportamiento de la pandemia en el continente? Usted está en Chile. ¿Y qué se espera del comportamiento de la pandemia, tomando en cuenta todo este conglomerado de información que nos dio? ¿Qué se espera en Venezuela? Bueno, les comento, eso es algo, es más que todo para que estemos alertas, para que estemos con conocimientos, no es para alarmar, no es para asustar. Uh Es -huh. un virus muy contagioso, es decir, que es muy probable que todos pasemos por el virus. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Las mejores condiciones para que nuestro cuerpo no se complique, por decirlo de una manera sencilla. Por eso es importante una buena alimentación, mantener vamos a decir, hasta la mente es muy importante con esto, porque hay pacientes que solamente con el hecho, o personas que solamente con el hecho de preocuparse, estar estresadas, son los primeros que caen, porque el Uh sistema -huh. inmunológico cae la defensa y por eso es que produce eso. Es más, esos son casos científicos basados, por ejemplo, con el tema del cáncer, como un paciente con cáncer que está optimista, que está de buena forma trabajando el cáncer, supera más rápido aquel que se deprime, cae y avanza mucho más rápido la enfermedad. Total. Esto es lo mismo el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el que nos va a defender. Entonces, tener una buena actitud en cuanto a esto, tratar de ver que es muy contagioso, que podemos exponerlo, una buena alimentación. El tema de Chile diferencia a Venezuela por las estaciones. Estamos en invierno, hay mucho frío. En este periodo siempre los virus se tratan se contagian más fácil por alguna manera, por hacinamiento, porque estamos encerrados, por la parte de la rinorrea, el estornudo, la tos, que son los que transmiten el virus. Entonces se espera que aumenten los casos. Por eso es que Santiago de Chile, en el caso de Chile, en general el país, intentaron hacer como unas cuarentenas activas para no caer desde el mes de marzo en cuarentena total. Porque si entramos ahora en cuarentena total, en estos meses no serían 3 meses, serían 6 meses cerrado el país y es más difícil, ¿no? Claro. En cuanto a Venezuela, va a entrar en un proceso difícil porque está comenzando el pic, está comenzando la situación, por eso que quiero Imagínate. hacerla, que estemos bien claros en esta situación, porque lo tomamos muy a la ligera en el sentido del venezolano, ¿no? Tomamos muy a la ligera, vimos las ventas en las pulgas, esa venta informal en la calle, el gobierno dando una seguridad de que estamos protegidos y no tenemos casos, mientras en todas partes del mundo hay 100 casos, Venezuela tiene uno. Mientras allá se están muriendo 40, nosotros no tenemos muertos. Crearon esa falsa expectativa y por supuesto ahora viene lo complicado, porque ahora es que están entrando los casos, ahora es que vienen las complicaciones, se dice que un 20% se puede complicar. Es decir, si yo tengo 100 casos, 20 podrían necesitar esa ventilación mecánica. Entonces ahí tenemos que ver los números. Si tengo, por ejemplo, 1000 casos, serían 200 casos. Tengo 200 casos para tener 200 ventilación mecánicas en Venezuela. Tengo Y el 200, personal para asistir. exacto, tengo 200 camas de UCI con el médico necesario, el enfermero necesario que maneje esa cama, porque esa cama no es la cama, es el médico que va a verlo, el enfermero que va a adaptar la alimentación, la ventilación de esa máquina, son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y a nivel mundial Y es lo muy, hicimos. es muy cambiante, porque fíjense que cuando Alemania empezó a salir de la cuarentena, empezaron a ver que habían casos, tomaron nuevamente de cuarentena, entonces son cosas que estamos estudiando día a día. Yo les recomiendo a todas las personas que nos ven que regresemos un poquito a China y Europa. Ellos nos llevan más o menos 3 4 meses de ventaja y lo que están haciendo ellos es un reflejo de lo que vamos a ver nosotros. Y fue así hasta con los síntomas clínicos. Cuando ellos tenían esas alteraciones del olfato, eran las primeras manifestaciones nuestras acá del olfato. Entonces, tenemos que ver eso, tenemos que tratar de reflejar eso que pasó allá con nuestros países de América, porque tienen una ventaja. Entonces, si Alemania, que es un país potencia, que tiene todos los equipos, todos los recursos, trató de regresar a la cuarentena, posiblemente es lo que va a pasar con nosotros si tomamos la misma idea que ellos. Entonces, es más o menos lo que les Bien, doctor. recomiendo y a todas las personas que vean Europa y Asia, por supuesto. Muchísimas gracias de verdad por permitirnos hacer esta conexión, por recibir
esa valiosa información y muchísimas gracias a todos ustedes que se conectaron en este humilde esfuerzo que estamos haciendo desde el Colegio Nacional de Periodistas. Para eso no se trata de abrir campos de batalla o de porque somos opositores, terroristas. No, los periodistas no somos terroristas, somos periodistas y nuestra obligación es informar. Y precisamente una de las formas de hacerlo es abrir este tipo de alternativas de información, de ventanas, para poder orientar, para poder ilustrar y dar información cierta. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por cedernos esta valiosísima hora de su tiempo. No, gracias a ustedes y bueno, le digo entonces al Colegio Nacional de Periodistas, a todos los periodistas que se conectaron, que les haré llegar la información y tratar de reproducir todo eso y que llegue a donde tiene que llegar. Así es, bien recibida será esa información. Gracias, doctor. Y bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por habernos permitido estar allí, en esta ventanita que abrimos desde el Colegio Nacional de Periodistas. Mañana es el Día Nacional de Periodistas. Felicitaciones.